estamos frente a un fenómeno inédito. Nunca, estamos en el periodo de la pospandemia para algunos, para otros todavía el periodo de la pandemia. Las consecuencias, el impacto que esto ha tenido en la integralidad del proceso educativo creo que empiezan a conocerse. Pero además yo creo que tenemos un desafío importante en este momento, y es que los tiempos modernos exigen la reconceptualización del tema educación. Y yo creo que ese es un reto de toda la sociedad. Fíjense que cuando hablamos de educación, normalmente el conjunto de la sociedad, o la mayoría de la sociedad, piensa en infraestructura y piensa en las formalidades administrativas. Pero eso es lo superficial. Entonces, yo creo, y fíjense, yo quisiera empezar con este elemento importante dentro de ese cambio o dentro de esa reconceptualización. Y es que la educación es un derecho humano y un derecho humano fundamental. En consecuencia, fíjense, si tomamos eso en la dimensión que representa lo que tenemos por delante como sociedad, frente a una coyuntura como esta, pero que ya veníamos con algunas deficiencias, porque el tema de las deficiencias en lectoescritura y en los otros elementos de aprendizaje en lo técnico no son recientes, no son consecuencia de la pandemia, se han agravado con la pandemia. Entonces, tenemos que reconceptualizar ese tema de la educación como proceso, entender la profundidad de ese concepto de derecho humano de la educación, que además tiene un factor adicional. La educación es un derecho humano habilitante, es decir, que nos pone las condiciones para ejercer otros derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la ciudadanía, el derecho a elegir. Y la responsabilidad de elegir es una cosa tremendamente importante. Es probable que varias de las consecuencias que tengamos como sociedad estén en función de que la sociedad, los panameños y la sociedad necesita ejercer de mejor manera esos derechos humanos, y eso está de la mano con una educación que tenemos que ponerle un apellido importante para salir de las superficialidades, que es una educación de calidad.